Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio, El gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Quedamos la última vez en el cuarto punto de nuestro estudio. ¿Qué significa el fuego que no se apaga o que nunca se apaga o que no puede ser apagado? En Jeremías 17:27, Jeremías 17:27, hablando del castigo que vendría sobre Jerusalén por su constante y permanente rebelión contra la palabra de Dios y sus profetas que lo representaban. Hablando del castigo que vendría a ellos a través de Babilonia, de Nabucodonosor, de la invasión que haría sobre ellos. Dice el versículo 27, pero si no me oyereis para santificar el día de sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Y qué se dice de este fuego que iba a ser metido en la ciudad de Jerusalén? En este caso por parte de los caldeos. Dice, y no se apagará. Este fuego que encendería Jerusalén, dice, no se apagará. Lo mismo encontramos en Ezequiel 20. Ezequiel, el capítulo 20, versículos 45 en adelante. Ezequiel 20, 45 en adelante. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí se está refiriendo a la misma profecía de fuego que se introduciría en Jerusalén por parte de los caldeos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego. Muy importante que captemos esta parte. Se dice de ese fuego con el que Babilonia o los caldeos iban a tomar Jerusalén, dice, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y será toda carne y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Es un lenguaje parabólico, un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico lo que tenemos aquí, en la frase fuego que no se apaga. En palabras del doctor Ralph H. Alexander, profesor asociado de lengua veterotestamentaria, especializado entre otras cosas en hebreo y en arqueología, comentando sobre Ezequiel 20, 45 al 49, en su comentario a Ezequiel de editorial Portavoz Evangélico, Barcelona, España, 1979, páginas 70 y 71, dice así, el inminente juicio por parte de Babilonia se describe de dos maneras distintas, un fuego ardiendo en los bosques del sur de Palestina, el degüello de Jerusalén y de Judá con una espada desenvainada y la inminencia de la venida de Nabucodonosor. Comentando otras cosas, dice luego, los bosques del sur de Palestina son los del país montañoso de Judá. Una parábola presenta un fuego que consumirá el bosque y no se apagaría. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice este autor. Una parábola. En caso de que los exiliados no comprendieran el significado de la parábola, bueno, de paso, él no está diciendo nada nuevo, ya el texto de Ezequiel nos dice que era una parábola, pero él lo está recalcando aquí. Dice, en el caso de que los exiliados no comprendieran el significado de la parábola, se interpretó en 21, 1 al 7, donde el juicio se asemeja
a una espada que afectaría tanto a los justos como a los malvados en Jerusalén y Judá. Inevitablemente las repercusiones de todo juicio siempre llegan a todos los que de un país, a todos los de un país, sean justos o injustos. Los atemorizadores efectos de este juicio se demostraron en el drama de Ezequiel. Todos se debilitarían y desfallecerían cuando el juicio viniese, y estaba viniendo. Entonces, estamos hablando en este caso, cuando se usa la frase fuego que no se apaga, para introducir fuego en Jerusalén, de un lenguaje parabólico, figurado, simbólico, que representa algo, que ya veremos. O como lo expresara otro prolífero escritor, Preston A. Taylor, es rector del Seminario Internacional Teológico Bautista y profesor jubilado, en su comentario a Ezequiel de Editorial Mundo Hispano, Estados Unidos, 2005, página 180, dice él, comentando el mismo pasaje: al pueblo de Dios le esperaba el castigo del fuego. Ezequiel 20:47 dice: he aquí que yo enciendo en ti fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Comentando otras cosas más, vuelve a decir: un juicio duro, literal y simbólico. Estaba a punto de caer por toda Jerusalén. Todos verían la fuerza de Nabucodonosor sobre ellos. Versículo 48. El día de la venganza de Dios se acercaba rápidamente. Dice él entonces que iba a ser un juicio duro, literal y simbólico. ¿Por qué literal? Porque el fuego era fuego que realmente quemaba, destruía. Pero simbólico por la forma en la que el autor se refiere a ese fuego. Fuego que no puede ser apagado. Bueno, conclusión de este punto. La frase fuego que no se apaga es una forma parabólica de hablar. En Ezequiel 17, 1 al 12, tenemos precisamente eso. La explicación de que es una parábola, la forma en la que se expresa esa toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Ezequiel 17, 1 al 12, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahora va a explicar todo lo que ha dicho: di ahora a la casa rebelde, Jerusalén, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. ¿Qué está diciéndonos? Todo esto que sucedería sobre Jerusalén en manos del rey de Babilonia, Dios se los presentó a ellos a través de un lenguaje parabólico, simbólico. Sobre este fuego, del que se dice que no se apagaría, según Jeremías 7:20, por parte de Nabucodonosor sobre Jerusalén, hay suficiente registro
en muchos textos. El hecho de que Nabucodonosor metería fuego en Jerusalén, este fuego del que se dice que no se apagaría. Entre otros textos, solo se los doy para que puedan buscarlos por sí mismos para no alargar mucho el estudio. Nehemías 1:3, 2:3 y 2:17. Nehemías 1:3, 2:3 y 2:17. Isaías 1:7, 64:11. Isaías 1:7 y 64:11. Los caldeos como causantes de este fuego. Jeremías 32:29, 34, 2 y 22, 37, 8 y 10, 38, 23, 39, 8. Tal vez leemos ese. Jeremías 39, 8. Dice, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Está haciendo alusión a la toma de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Otro más de Jeremías 52, 12 y 13 y Lamentaciones 4, 11 y 12. Punto número 5. Significado de fuego que no se apaga. No solamente, como mencionamos, estamos aquí en un lenguaje figurado, que era el punto anterior, sino que ahora vayamos al significado de esto. Fuego que no se apaga, ¿qué quiere decir? Es muy simple, no hay por qué complicarnos. Significa, no hay quien lo apague. No puede ser apagado por nada ni por nadie, hasta que cumpla su misión o su función. No puede ser apagado, no significa que no se apagará nunca, sino que no hay quien lo pueda apagar. Mírenlo en Jeremías 21, 12. Jeremías 21, el versículo 12. Casa de David, así ha dicho Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. ¿Notan el punto allí? No habrá quien apague. Capítulo 4 y versículo 4 del mismo Jeremías, capítulo 4 y versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Otra vez, la misma explicación de lo que significa fuego que no se apaga. No hay quien lo pueda apagar. Isaías, el capítulo 1. Se añade a esta explicación, a este significado. Isaías capítulo 1, versículos 28 al 31. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ahora vean, y ambos serán encendidos juntamente, y otra vez dice, y no habrá quien apague. ¿Ok? Este significado es claro en la Escritura. Veamos uno más. Vamos a los profetas menores. Amós, el capítulo 5 y el versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Y pasamos al sexto punto que quisiera recalcar. Espero que quede claro el significado de fuego que no se apaga. Además de que es un lenguaje parabólico, simbólico, su significado es no existe persona o entidad que lo pueda apagar, porque su procedencia es Dios, es divina. Sexto punto, es un texto que nos ayuda en forma
abundante en este tema. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ese texto prácticamente lo sabemos de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice este versículo y qué relación tiene con lo que estamos viendo? Dice en forma tajante y clara, la paga del pecado es muerte. No vida, sino muerte. Para poder ser quemados permanentemente sin que ese fuego nunca deje de ser, los perdidos necesitarán estar vivos permanentemente, sin que nunca dejen de ser. La pregunta es, ¿cuándo mueren? ¿Cómo puede morir alguien que está permanentemente siendo quemado? O vive para siempre o muere para siempre, pero ambas cosas al mismo tiempo no son posibles, no son más que una total contradicción. Isaías 47:14, Isaías 47:14 dice así: He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas. Noten, ¿qué pasará con el que sea destruido por ese fuego? Dice que no vivirá más. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Y aquí entramos en algo sumamente delicado. Veamos esto un poquito más de cerca. ¿Quién fue el que le dijo al hombre que si pecaba moriría? Fue Dios. ¿Y quién le dijo al hombre que si pecaba no moriría? Fue Satanás. ¿Cuál es la fuente entonces de la doctrina que enseña que si el hombre peca, no morirá, sino que vivirá para siempre, aún después de la tumba o del sepulcro? Piensen. ¿No está la doctrina de un tormento eterno en el sentido de sin fin, basada en las palabras del propio Satanás? Él es el autor de dicha doctrina. Porque Dios lo que enseña en su palabra es que el impío que no cambie su rumbo dejará de ser, se extinguirá, morirá, no será más, etc. La vida para siempre, la vida eterna se le ha prometido al salvo, es la segunda parte de Romanos 6:23, pero nunca al perdido, ni siquiera en el infierno. La vida eterna es solo para los salvos, y si los perdidos han de sufrir por la eternidad en el infierno, en el fuego del infierno, entonces tendrían vida eterna. Punto 7. Algunos defensores de la doctrina de un infierno de duración infinita alegan que lo que deja de ser en tal caso, en los impíos, es el cuerpo, pero que el alma continúa ardiendo por siempre. Dos cosas al respecto. Número 1, si es solo el cuerpo el que deja de ser, ¿por qué entonces el rico de Lucas 16, utilizado por estos mismos proponentes como un elemento clave para enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Por qué entonces el rico de Lucas 16 pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje su lengua y así se refresque? ¿Cómo es que un alma desencarnada o que ha abandonado el cuerpo tiene lengua? 2. Según las Escrituras, el alma del impío, es decir, él mismo, será destruida. El alma muere. Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces muere el alma, sí, el alma del pecador impenitente morirá. Así que no hay un alma desencarnada que vaga por allí después de abandonar el cuerpo. El alma es alusión en las Escrituras a la misma persona. No estamos hoy en el tema de
el estado de los muertos o la naturaleza humana, donde estaremos viendo eso con lujo de detalle. Pero todo estudioso serio de la Escritura sabe que la palabra alma en el hebreo, nefesh o nefesh, significa persona, involucrando todo su ser. Entonces, el alma muere. Mateo 10:28 nos recalca esto en palabras de nuestro propio Señor. Mateo, el capítulo 10 y el versículo 28. No es cierto que el alma es inmortal. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué cosa? El alma y el cuerpo en el infierno. Así que el fuego que destruye al perdido involucra la destrucción del alma, porque el alma es el mismo ser en sí, la misma persona. A todo, completo, será destruido el perdido. Punto 8. ¿Quiénes son los que por siempre morarán con el fuego consumidor? ¿Son los perdidos? ¿Los que pasarán por siempre en las llamas eternas? Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33 y el versículo 4. Isaías 33, 14, más bien. 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Noten, hay algo muy interesante. ¿Quiénes son los que terminan por siempre habitando en las llamas eternas? El versículo 15 explica o responde. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Estas características de ninguna forma describen a los perdidos, sino a los salvos, a los redimidos. Son ellos los que habitarán con las llamas eternas, con Dios mismo, que es el fuego consumidor. Conclusión sobre Isaías 66, 24 y Marcos 9, 44, 46 y 48. 1. El gusano que no muere es símbolo del fuego que consume al impío. 2. Que ese fuego nunca se apaga. Es un lenguaje figurado, parabólico, simbólico, y lo que significa es que no hay poder o entidad capaz de apagarlo, porque su procedencia es divina. 3. Que el fuego no se apaga implica además que mientras haya una partícula que consumir, todavía habrá fuego. No acabará ese fuego hasta que la misión sea cumplida perfectamente. 4. Los impíos, representados por la leña que alimentará ese fuego, dejarán de ser para siempre. Cuando eso suceda, el fuego también dejará de ser, así como el fuego que consumió a Jerusalén y del que se dijo que no se apagaría, dejó de ser, a menos que pensemos que todavía sigue existiendo en Jerusalén. 5. La paga del impío no es vida eterna, ni siquiera en el infierno, sino muerte eterna. La vida eterna es ofrecida en las Sagradas Escrituras solo a los salvos. Y 6. Los que morarán con las llamas eternas son los redimidos. Que esa sea tu morada y la mía, es mi más sincero anhelo. Bendiciones para todos.